Muy buenas tardes, soy Ismael Plasencia López, tu economista de bolsillo. Y en esta ocasión, en mente fría, con corazón ardiente, vamos a hablar de un tema sumamente interesante, el tema de las finanzas personales. ¿Por qué es relevante este tema? Porque toda nuestra vida estamos tomando decisiones financieras. Prácticamente cuando nos incorporamos al mercado laboral y queremos salir adelante, generalmente incurrimos en una deuda. Cuando queremos adquirir un auto, por ejemplo, y pedimos un crédito automotriz, cuando vamos a comprar una vivienda y pedimos un crédito hipotecario, es muy importante entender qué son las tasas de interés, cuánto es lo que vamos a pagar, etcétera. Y algo muy importante que se ha documentado en diferentes investigaciones, por ejemplo, de dos investigadoras, una de ellas de la Universidad de Stanford, Ana María Luzardi, así como Olivia Mitchell, es que el nivel de alfabetización financiera en países como Estados Unidos es bajo, a pesar de ser un país desarrollado. Entonces siempre surge la pregunta, si países como Estados Unidos o Alemania no están tan bien como quisieran en términos de la alfabetización financiera de su población, ¿cómo estamos en México? Y es por ello que tenemos que trabajar para que aumente la alfabetización financiera de toda la población. Y esto tiene que ver con las finanzas personales. El día de hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes. Es muy importante poner en contexto porque las finanzas personales resultan esenciales para nosotros. Hay un libro que se ha vuelto muy famoso que se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel, y empieza con una historia muy interesante. Habla de dos individuos, uno de ellos que al momento de fallecer era millonario, y esta persona muy poco conocida se dedicaba a arreglar automóviles y a limpiar los pisos de una cadena de tiendas como JCPenney en Estados Unidos. Esta persona, a pesar de tener un ingreso bajo, murió como millonario. Y el autor Morgan Housel contrasta con otra persona que trabaja en el sector financiero, se dedica a las finanzas y sin embargo termina en la bancarrota. ¿Por qué? Porque la persona que ganaba menos tenía inteligencia financiera. Y esto denomina el autor es una habilidad blanda o un soft skill que tenemos que desarrollar. Difícilmente vamos a encontrar en otras profesiones, como por ejemplo en la medicina, la cardiología, que una persona sin estudios supere a un cardiólogo para hacer una operación, por ejemplo, o un ingeniero, eh, una persona sin estudios vaya a construir un puente en oposición a una persona que tiene muchos estudios. Sin embargo, en el tema financiero es posible encontrar estos casos. Personas con muy poco nivel de estudios, pero con un alto coeficiente de entender el tema del dinero, que toman muy buenas decisiones a través del tiempo. Y por ello es sumamente importante este tema. Lo vamos a dividir en tres bloques o en tres apartados. Y estos tres apartados se derivan de tres preguntas que hicieron las investigadoras Ana María Luzardi y Olivia Mitchell hace más de 20 años que empezaron con esta investigación. Y las preguntas eran, ¿qué tanto sabe la población acerca de tres temas? La inflación, la tasa de interés y la diversificación. Y es muy importante porque las finanzas tienen que ver con las decisiones que tomamos sobre cómo trasladamos el dinero a través del tiempo. El dinero puede jugar, el tiempo puede jugar a favor o en contra del dinero, como lo vamos a ver. Ya lo decía Benjamin Franklin en su famosa frase, time is money, tiempo es dinero. ¿Qué quería decir Benjamin Franklin con esto? Bueno, que nosotros podemos traducir nuestro tiempo que si hacemos actividades importantes, se deben de ver retribuidas en donde estamos aplicando conocimiento, por ejemplo. Pero además de ejercer nuestra profesión, ¿qué hacemos con los ingresos que vamos teniendo a través del tiempo? Y entonces es sumamente importante entender cómo juega la inflación, qué es la inflación y por qué la inflación va en contra de nuestro dinero. Bueno, la inflación, como la explican los libros de texto de economía, es un aumento generalizado en el nivel de precios. Cuando los gobiernos se ponen a emitir dinero, este dinero tiene que estar respaldado por bienes y servicios. Si se emite más dinero de la cantidad de bienes y servicios que se producen, esto genera inflación.
Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos que hay $100 en la economía para comprar 5 camisas de $20. Si el siguiente año el banco emite $100 más, pero se siguen produciendo las mismas 5 camisas, vamos a tener una mayor cantidad de dinero persiguiendo una menor cantidad de bienes. Los que venden esas camisas se van a dar cuenta que la gente trae más dinero, que quiere camisas, y lo que van a hacer es aumentar los precios. Entonces, siempre que el gobierno emite dinero, este se traduce en inflación. Y es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu dinero y lo tienes, como dicen, bajo el colchón, lo tienes ocioso, donde no te está generando un rendimiento, tu dinero va perdiendo poder adquisitivo a través del tiempo. ¿Cómo funciona esto? Imaginen que tengo $10,000 bajo el colchón y el siguiente año se presenta una tasa de inflación del 10%. Significa que en promedio todos los bienes y servicios se incrementan en un 10%. Esto quiere decir que lo que me iba a alcanzar para comprar $10,000 el día de hoy o el año en curso, el siguiente año solamente me va a rendir como si fueran $9,000. Pierde el 10% de su valor, es decir, $1,000. Entonces, cuando yo dejo mi dinero, lo tengo líquido, lo tengo en efectivo y no me está generando rendimiento, la inflación va jugando en contra y va haciendo que el dinero que tengo cada vez sea menor. Por eso es muy importante entender qué es la inflación. Alrededor del 60% de los adultos en México saben qué es la inflación, ¿sí? Pero eso habla de que todavía hay un 40% que no saben o no entienden bien cuál es la relación de la inflación con respecto al interés que el dinero va generando a través del tiempo. Y esto nos lleva al siguiente tema, las tasas de interés. Decía Albert Einstein que uno de los conceptos más poderosos que uno puede entender es el interés compuesto. Primero vámonos por el interés simple. ¿Qué quieres decir interés simple? Y el interés simple es que si yo guardo mi dinero en el banco me va a pagar una tasa de interés. ¿Por qué va a pagarme una tasa de interés? Porque yo estoy sacrificando consumo actual y estoy privilegiando el ahorro. Y debido a que estoy sacrificando consumo actual, merezco un premio por eso. Porque son más las personas que ahorran que las personas que no ahorran. Entonces, si yo ahorro, lo hago porque estoy esperando un beneficio de eso. Si el banco me paga un 5% de interés, significa que si yo metí al banco $100, se van a convertir en $105 al cabo de un año. Ese es el interés simple. Si el banco me paga 6%, esos $100 se van a convertir en $106. Y desde luego que puede parecer una cantidad no muy elevada, pero hay que entender que esto se va acumulando a través del tiempo. Si yo de manera sistemática estoy ahorrando $100 de manera semanal, por ejemplo, ¿cuánto habré metido al banco al cabo de un año? Ahora vamos a pasar del concepto de interés simple a interés compuesto. Cuando yo dejo $100 en un instrumento de inversión que me paga el 10%, vamos a decir, por ejemplo, CETES, certificados de la tesorería, eso significa que al meter yo $1,000, se me convierten en 1,100 pesos. ¿Qué es el interés compuesto? Que en el siguiente año o en el siguiente periodo de tiempo, ya no nada más me va a pagar una tasa de interés sobre los $1,000, sino me va a pagar una tasa de interés sobre los $1,000 más el interés del año anterior. Quiere decir que ahora va a ser la base en lugar de $1,000, 1,100 pesos. Y por lo tanto van a ser 110 pesos más. Ese es el interés compuesto. ¿Y por qué decía Albert Einstein que era algo muy poderoso entender este concepto? Porque quienes logramos entender esto, sabemos que no debemos de endeudarnos y que debemos de ahorrar. Porque la inflación, como ya lo dijimos, juega en contra de nosotros, mientras que la tasa de interés juega a favor de nosotros. ¿Qué tenemos que cuidar entonces? Que cuando nosotros metemos nuestro dinero a un instrumento de ahorro, porque ojo, hay muchos bancos que le llaman inversiones
a instrumentos cuando en realidad son instrumentos de ahorro. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Que nos pague una tasa de interés por arriba de la inflación. Es decir, si se espera que la inflación sea de alrededor del 4%, del 5%, debemos de buscar esquemas donde la tasa de interés sea de por lo menos 6, 7, 8%, y con eso ya nos estamos protegiendo de la inflación, es decir, nuestro dinero no pierde valor a través del tiempo, pero aparte tenemos un pequeño premio por encima de la inflación, y eso es lo que se conoce como el interés real. ¿Qué es el interés real? Es el interés nominal, me paga 10%, pero dado que la inflación fue de 5%, el interés real es de 5%, es decir, 10% de inflación, perdón, 10% de tasa de interés menos 5% de inflación me deja una tasa de interés real del 5%. Y esa es la parte que tenemos que estar cuidando de manera muy importante. Entonces, tenemos estos temas que, como decíamos, son inflación, incremento generalizado de los precios, que lo que hace es que nuestro dinero pierda poder adquisitivo a través del tiempo. Por otra parte, tenemos tasa de interés, que puede ser tasa de interés simple, nos pagan un interés por el dinero en un periodo de tiempo. Y la tasa de interés compuesta. La tasa de interés compuesta es que nos pagan el principal, es decir, el dinero que nosotros metimos, más intereses sobre intereses que se van acumulando a través del tiempo. Y esta parte es muy importante porque tenemos que entender que a través del tiempo la acumulación va creciendo. Parece que no sucede nada durante muchos años, pero después empieza a tener un crecimiento exponencial. Ahí es cuando nos damos cuenta que valió la pena el esfuerzo que hicimos de tener una disciplina para el ahorro. Y por eso decimos que es una soft skill. ¿Qué tan disciplinado soy yo para ahorrar de manera consecutiva? Porque hay muchas personas que siempre dicen, es como ir al gimnasio, ¿no? Ahora sí ya me voy a poner a dieta, ahora sí ya voy a ir al gimnasio, y así decimos, ahora sí voy a empezar a ahorrar. Sin embargo, empezamos a ahorrar, pasa el tiempo y dejamos de hacerlo. Y es muy importante cuidar esto porque tenemos que entender que como individuos tenemos un ciclo de vida, de acuerdo a autores como Milton Friedman o Modigliani, en donde ellos decían, cuando nosotros nacemos, estamos desahorrando porque vivimos de nuestros padres. Empieza nuestra etapa productiva, estamos generando, tenemos dependientes, pero nuestra etapa productiva llega a un ocaso, nos jubilamos y ahora tenemos que vivir de lo que hayamos ahorrado, de nuestro sistema de pensiones, de jubilación, ahorros, etcétera. Entonces, en el ciclo de vida empezamos desahorrando, debemos de ahorrar, porque al final de nuestra vida vamos a desahorrar otra vez. Dejamos de percibir ingresos y necesitamos dinero porque como adultos mayores vamos a ser más propensos a enfermarnos, a ocupar medicamentos, etcétera. Y es muy importante cuidar esta parte. Y bueno, el otro aspecto, el otro tema interesante sobre la educación financiera es el tema de la diversificación. Inflación, tasas de interés y diversificación. ¿Qué quiere decir diversificación? Que debemos de buscar fuentes de ingreso. Nosotros cuando estamos jóvenes, somos fuertes, podemos vivir de nuestro trabajo, pero tenemos que entender que no vamos a poder rendir de la misma manera conforme vayan pasando los años. Por ello es importante diversificar. Algunas personas, por ejemplo, ahorran, compran una propiedad y la rentan. Están diversificando y con esa propiedad lo que adquieren, ya tienen un trabajo por el que perciben un sueldo o salario y ahora tienen una propiedad por la que reciben una renta. Y hay otras personas que son emprendedoras, que emprenden en una empresa, en un negocio y por ello van a tener un rendimiento. Hay personas que cuando ya tienen una empresa desarrollan varias unidades de negocio o invierten en varias empresas. Eso es diversificación. ¿Y por qué es tan importante? Si yo únicamente tengo un trabajo y me corren de ese trabajo o pierdo ese trabajo, voy a estar muy preocupado porque es mi única fuente de ingreso. Pero si yo tengo varios trabajos, ya no me preocuparía tanto perder un trabajo. No significa que lo deba de descuidar, sino que puedo dormir con tranquilidad y con paz mental porque mi tranquilidad no depende solamente de un trabajo. Ahora sí, como decía Salvador Díaz Mirón, el ave canta aunque la
rama cruja porque sabe lo que son sus alas para volar. Así de importante es la diversificación. Esto quiere decir entonces que nosotros, en la medida que lo vaya permitiendo nuestras posibilidades, vayamos ampliando nuestro ahorro y con ello los horizontes de inversión. Entonces debemos de ir invirtiendo, diversificando, para que si alguna de esas inversiones no sale como lo planeábamos o como queríamos, los efectos negativos se cancelen con efectos positivos de otras inversiones. Básicamente lo que decían es no poner todos los huevos en una misma canasta, porque si se nos cae la canasta se quebran los huevos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para diversificar? Y de los tres temas, inflación, tasas de interés y diversificación, este tercer tema de la diversificación es de lo que menos saben las personas. Por ello es importante la alfabetización financiera, en donde primero nos eduquemos entendiendo qué son las tasas de inflación y cómo nos pega la economía. Muchas veces cuando se publican los anuncios del Índice Nacional de Precios al Consumidor o el Índice de Precios al Consumidor, tanto en Estados Unidos como aquí en México, me llaman algunas personas de los medios de comunicación un poquito para que les explique cómo se ve el impacto en los consumidores. Y muchas veces lo que no entendemos es que la inflación se mide en promedios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una canasta de bienes. Por eso a una persona puede no hacerle mucho sentido cuando le dicen la tasa de inflación fue de 2.5%. Oye, pero yo fui al supermercado y el kilo de tomates se incrementó 50%. Hay que entender lo que son las variaciones cíclicas de productos como los agropecuarios y como la gasolina, que tienen fuertes fluctuaciones, y lo que es un promedio de todos los productos que compramos: energía eléctrica, pago de escuelas, ropa, vivienda. Por ejemplo, cuando analizamos la vivienda, resulta que la vivienda se ha incrementado muchísimo en los últimos años, muy por encima del nivel de inflación. Si una persona ya tiene vivienda desde hace muchos años, pues difícilmente le va a preocupar lo que suceda ahorita con el precio de las viviendas. Pero si estamos hablando de una persona joven que quiere adquirir una vivienda, pues ¿de qué le sirve que el índice de precios al consumidor sea del 2.5% cuando el precio de las viviendas se ha incrementado en 20% o en 15%? Entonces vemos cómo pega de manera diferenciada la inflación dependiendo de qué es lo que queremos adquirir en ese momento. Si yo voy a hacer un viaje, por ejemplo, ahorita, y voy a hacerlo en carretera, voy a consumir gasolina, y pues ahora con las noticias en donde Israel ataca a Irán y empiezan un intercambio bélico, empiezan a detonar misiles en lugares, por ejemplo, en yacimientos de petróleo en Irán. Esto lo que va a hacer es que se eleve el nivel de precios del petróleo y con ello el nivel de precios de la gasolina. Y eso nos va a pegar porque la gasolina pues es un commodity que todo mundo utilizamos y que luego se va de manera escalonada en todo el resto de bienes y servicios de la economía. La logística, el transporte de bienes, de productos agropecuarios, etcétera, se va a ir viendo reflejado conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, por eso es relativamente complejo entender que un 2.5% no significa que en el bolsillo me pega directamente en 2.5%, sino depende de lo que vaya a adquirir durante ese lapso de tiempo. Eso es con respecto a la inflación. Y volviendo a las tasas de interés, muy importante, porque cuando voy a adquirir un crédito hipotecario, una diferencia, cuando yo voy a adquirir una vivienda, la puedo adquirir a 10, 15, 20, 25 o 30 años para pagarla. Y a veces puede parecer que no es muy importante, en donde un banco me ofrece un crédito hipotecario al 9.75%, mientras que otro banco me puede ofrecer un crédito hipotecario al 11.25%. Puede no parecer mucho, 9.75 es casi 10%, con 11.25 estamos hablando de 1.5, 1.75% de diferencia. Ese cálculo, si nosotros lo hacemos desde el año en el que adquirimos la vivienda, la casa, hasta que terminamos de pagarla dentro de 20, 25, 30 años, se traduce en millones de pesos. Por eso es importante entender cómo debemos de analizar, y con los bancos no nada más la tasa de interés,
sino lo que llaman el costo anual total del dinero, donde a la tasa de interés hay que sumarle las comisiones de los bancos, porque a veces de manera tramposa te bajan las tasas de interés, pero te suben las comisiones, lo que ponen en las letras chiquitas, y la gran mayoría nos da flojera leer las letras chiquitas. Pero es sumamente importante porque no es lo mismo comprar un teléfono celular a comprar un automóvil o a comprar una casa. Entonces, en la medida que el bien suba de valor y que vayamos a pedir un crédito para eso, debemos de poner cada vez más atención en las letras chiquitas, porque eso es lo que va haciendo la diferencia a través del tiempo. La tasa de interés que me pueden pagar a mí por ahorrar y la tasa de interés que yo pago cuando adquiero una deuda. Y muy importante aquí, porque me tocó platicar con colegas que dan clases de administración y finanzas, donde pueden tener una cuenta de ahorros en los bancos, en donde les está pagando una tasa de interés del 4 o 5%, pero tienen las tarjetas de crédito al tope en donde están pagando un 50-60% anual. Imagínense lo que es eso. Tan sencillo que es sacar el dinero del fondo de ahorro en donde me están pagando un 5% y liquidar mi deuda en las tarjetas de crédito que me están cobrando un 50, 55, 60%. Eso es inteligencia financiera. Y no se imaginan la cantidad de personas que no hacen eso. Uno, por ignorancia, o dos, por desidia. Por eso es tan importante la alfabetización financiera, para que todas las personas entendamos que cuando nosotros tenemos niveles mínimos de conocimiento de conceptos como la inflación, como la tasa de interés, como la diversificación, vamos a tomar mejores decisiones a través del tiempo, y eso significa que vamos a tener o podemos aspirar a una jubilación más placentera y con menos estrés, que de otra forma no sería así, si no estamos cuidando nuestro dinero desde que tenemos conciencia de ello. Porque aquellos que se dedican a investigar estos temas dicen que entre más temprano lo hagamos, mucho mejor. Y ahorita, por ejemplo, una noticia interesante que me llamó la atención es que el año pasado un país como Italia acaba de hacer obligatoria la materia de finanzas desde las primarias en Italia. Esto ya sabíamos que desde hace muchos años lo enseñan en Japón, pero debe ser extendido a toda la población. Que la población entienda, que todos entendamos qué quería decir Benjamin Franklin con el tiempo es dinero. Porque las decisiones las que tomamos a través del tiempo son sumamente importantes. Y para ello les voy a platicar de un experimento psicológico muy importante que se hizo hace muchos años y que ha tenido consecuencias a través del tiempo. Esto se hace desde algo que se conoce como la psicología conductual, en donde a un grupo de niños se les dijo qué querían. El experimento consistía en lo siguiente, ¿no? Se les ponía en un plato un bombón, se invitaba al niño, que podía rondar entre los 5 o 6 años más o menos, 4, 5, 6, 7 años, y se le preguntaba al niño o a la niña si quería un bombón ahorita o dos bombones dentro, no recuerdo el experimento si decía dentro de 5 minutos o 10 minutos. El caso es que estaba una cámara grabándolos, el investigador o la investigadora le decía, ¿quieres este bombón ahorita o dos bombones dentro de 5 minutos? Si me salgo y vuelvo en 5 minutos y no te has comido el bombón, te ganas un segundo bombón, vas a tener dos bombones. ¿Por qué es tan interesante este experimento de los bombones en los niños? Primero ustedes pueden buscar en YouTube y ver las reacciones de los niños, ¿no? Son escenas muy chistosas porque hay niños que se quedan con el bombón solos y lo están viendo y se lo están saboreando, y hay niños muy serios que se le cambian el bombón y dicen yo resisto y voy a tener mi premio por haberme aguantado. Y hay niños muy chistosos que apenas les están dando la instrucción cuando agarran el bombón y se lo meten a la boca. Entonces, ¿qué es lo importante de este experimento? Pues que los investigadores que llevaron a cabo este experimento del bombón dieron seguimiento a esos niños cuando se convirtieron en adolescentes y en adultos. Y encontraron, si los separan en dos grupos, y los niños que se comieron el bombón se metieron más en problemas cuando crecieron que los niños que no lo hicieron. Vean las implicaciones que tiene esto.
quiere ser que aquellos niños que no esperaron el segundo bombón buscan una gratificación más rápida y están poco dispuestos a hacer sacrificios de disciplina. Y eso, ¿cómo lo traducimos a las finanzas? Es el tema del ahorro. Aquellas personas que ahorran tienen derecho a un premio, que es la tasa de interés o el segundo bombón. Y aquellas personas que no ahorran y que viven más allá de sus medios, siempre están preocupados sobre cómo le van a hacer para enfrentar el futuro. De ahí la importancia de la alfabetización financiera. Aquellos niños que se aguantaron, no quiere decir que ya esté marcado su destino, pero de todo el grupo de niños era más probable que se metieran en problemas aquellos niños que se comieron el bombón que aquellos niños que aguantaron por el premio de 2 bombones. Desde luego que va a haber personas que se metieron en problemas en ambos grupos, pero es mucho mayor la proporción o la probabilidad en aquel grupo en donde los niños no se esperaron. De ahí la importancia de que esta materia de finanzas o de finanzas personales esté desde los niños. Y algunos investigadores hablan cuando les preguntan, ¿y desde qué edad se les debe de empezar a inculcar estos temas de las finanzas personales? Yo recuerdo cuando yo era niño, iban a abrir una cuenta mis papás al banco y daban un puerquito, un cochinito de alcancía. Y desde ahí empezaba el tema educativo. Es algo que ya no me ha tocado ver, por ejemplo, el que vayan y abran una cuenta y que les den una alcancía para que los papás vayan educando a sus hijos. Pero dicen, desde el momento en el que, por ejemplo, tú le des un billete, un dinero por su diente cuando se le cae, donde le dicen que es el ratón o que es la helada. Antes era el ratón, ahora se usa el hada madrina o el fairy tale, no sé cómo le quieran llamar, pero desde ese tema se le puede empezar a inculcar a la niña y al niño la importancia de que ese dinero lo empiece a ahorrar y de que si quiere algo, en lugar de que los papás se lo compren de manera automática, le digan, te voy a estar dando dinero, velo ahorrando y que sepan que viene una recompensa por haber aguantado, tener paciencia y tener disciplina. Dos valores fundamentales que tenemos que inculcar en nuestros niños y niñas, la paciencia y la disciplina. Eso es a lo que se refería Morgan Housel en su libro La psicología del dinero. La diferencia entre aquel individuo que trabajó en las finanzas y que era millonario y que terminó en quiebra porque adquirió una vivienda de muchísimas habitaciones, de como 20 baños. Menciona ahí el libro que le costaba nada más para mantener la vivienda $90,000 mensuales. Imagínense lo que es eso de gastos por mantenimiento de la vivienda y termina en la bancarrota. Y aquella persona que trabajó de manera estoica, que ahorró y que a pesar de tener 2 trabajos de poco ingreso, terminó siendo millonaria y donando parte de su fortuna, si mal no recuerdo, decía el libro, a bibliotecas, etcétera, y a la comunidad. Entonces vemos la importancia de la disciplina y de la paciencia. Y con eso quiero despedirme el día de hoy enviando un mensaje de que es muy importante. Siempre hay alumnos que me dicen, profe, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Ya empecé a generar, dígame en qué puedo invertir. Ahorita, como dice Warren Buffett, la inversión más importante que puedes hacer es en ti, en tu educación financiera. Porque si no nos educamos financieramente y podemos tener periodos de buena suerte donde el dinero nos llega, vamos a tomar malas decisiones con la inversión que podemos hacer con ese dinero. Entonces, primero, invertir en nosotros mismos, en educarnos y dentro de la educación, porque todos tenemos que saber un poco de todo, pero todos tenemos que tener educación financiera porque todos vamos a tomar y estamos tomando decisiones financieras constantemente cuando vamos a adquirir una vivienda, un automóvil, etcétera. Entonces, a veces vale la pena aumentar nuestro ahorro para dar un enganche mayor para un auto, para una vivienda y pagar menos intereses a través del tiempo. Pero hay personas que dicen, yo ya quiero mi casa, no me puedo postergar, y eso implica, va a tener, por llamarlo de alguna manera, un castigo, va a pagar mayores tasas de interés a través del tiempo. Y por ello es muy importante el tema de la disciplina financiera, el tema de la alfabetización financiera y conocer conceptos básicos como, repito, inflación, juega en contra de nuestro dinero a través del tiempo, tasas de interés, juega a favor de nuestro dinero, y diversificación, va protegiendo nuestro dinero a medida que va creciendo, nos vamos diversificando, ¿sí?
Muchas gracias. Hola, un saludo a todos. Soy Ismael Plasencia López, tu economista de bolsillo. Te invito a que me sigas en redes sociales y en mi podcast Mente Fría en Corazón Ardiente. ¿Para qué? Para que conozcas conceptos esenciales que nos lleven a tomar mejores decisiones y sobre todo que cuidemos nuestro dinero a través del tiempo.